Vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tardes a todos. Es la solemnidad de la Ascensión del Señor y también tienen muchas primeras comuniones. Es una bendición por el día de muy alegría y a prepararnos a recibir al Señor en comunión aquí o en nuestros corazones, allá, entre la televisor, or whatever you want to call it. Reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso en ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. Les ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, deciden para mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, me perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presencia de sus apóstoles, te pedimos nos concedas que Él, de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra y nos permita vivir con Él en el cielo. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de lo que Jesús hizo y enseñó,
hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que había estado vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestamos: Dios asciende de entre clamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritus de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya.
aleluya, 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 gloria a Dios, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. This is the ascension of the Lord. Hoy es la ascensión del Señor. And so we find the disciples on a hill in Galilee. Y miramos a los discípulos en un cerro en el Galilea. They still don't really know what's going on. Todavía no saben lo que está pasando. They know that Jesus came back from the dead. Saben que Jesús ha resucitado de entre los muertos. He looks different. Y él se ve diferente. He can walk through walls and disappear and appear at will. Y se puede aparecer y también puede atravesar las paredes. One day, if we follow him, we too will have bodies like his. Si nosotros lo seguimos, un día vamos a estar con él y vamos a poder hacer lo que él hace. It's a very happy thing to think about. Es algo muy feliz de pensar. But the disciples have questions. Pero los discípulos tenían preguntas. Lord, where are you going? Señor, ¿a dónde vas? Why are you leaving us? ¿Por qué nos dejas? And even better, here's the wrong question to ask. Y algo mejor, esta es una pregunta mal preguntada. Are you now going to throw the Romans out of Israel and become the king? Ahora sí vas a sacar a todos los romanos y ahora sí vas a ser un rey. Well, Jesus has no intention of doing that. Pero Jesús no tenía ninguna intención de hacerlo. They listened to him for 3 years and they still didn't understand anything. Lo escucharon por 3 años y todavía no entendían nada. And you'll notice the reading said, some of them doubted. Y ustedes notan en las lecturas que algunos de ellos dudaban de él. What does that mean? ¿Qué es lo que quiere decir esto? They know that Jesus, they saw him rise from the dead. Lo miraron que resucitó de la muerte, But he still looks like a man. pero todavía se miraba como un hombre. They don't see him in his glory. No lo miran en I'm sorry, what was They that? don't see him glorified. No lo miran en su gloria, And so they still have to make an act of faith. pero todavía tienen que hacer un acto de fe. In heaven, when we pass from this world to the next, everybody will know that Jesus is God. Todos cuando ya muramos, vamos a saber que Jesús es Dios. So we have questions for Jesus just like they did. Tenemos preguntas para Jesús como ellos las tuvieron. Now next week is Pentecost. El siguiente fin de semana o domingo va a ser Pentecostés. And the Holy Spirit came down on the apostles and they understood. Y el Espíritu Santo vino en los apóstoles y ahora sí ya pueden entender. But now we also have questions just like they do. Pero hoy nosotros también tenemos preguntas como ellos las tenían. And they can be kind of the wrong questions. Y tal vez pueden ser preguntas equivocadas. We don't understand what Jesus is doing in our lives. No sabemos o no entendemos lo que está haciendo a Jesús en nuestras vidas. How can it be that we have not been able to come in this building for 2 months now? ¿Cómo puede ser que no hemos podido venir a este edificio ya 2 meses? I have questions. Yo tengo preguntas. I went to
I went to a big store today to get some plants, Yo fui a esta tienda grande a comprar unas plantas, just packed with people. lleno de personas. But we're only allowed 25. Solamente es permitido 25. I think those that want to come, if we have safe distances and clean, we ought to be able to let them in. Creo que nosotros también, nos damos nuestro espacio y nos lavamos las manos y somos cuidadosos en eso, podemos permitir más personas. And those that are afraid, they don't have to come yet. Y esos que tienen un poco de miedo, pues no tienen que entrar aún. And that will happen pretty soon, I think. Y creo que muy pronto va a suceder esto. But it is the bishop that makes that decision, not me. Pero es el arzobispo el que hace esas decisiones, yo no. So I have questions. Why, Lord, have you permitted us to be separated in the Eucharist for 2 months? Entonces yo tengo esta pregunta, ¿por qué, Señor, has permitido que nosotros nos hemos alejado de la Santa Eucaristía por estos 2 meses? And he doesn't answer right away. Y él no responde luego. But this is how I'm getting through it. Pero creo que esto yo estoy sobreviviendo. It's 1 year from now. De aquí a un año, vamos a decir que ya es un año. Most of us have come back. Muchos de nosotros ya hemos regresado. What have we learned? ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Not to take church for granted. No Not to get used to going to church. No hay que estar tan seguros de que estamos yendo a misa y nomás por ir a misa. Did I say all that? No, not it, but I had to was listening, explain. right. Communion is a gift. La comunión es un regalo We take it for granted. y lo tomamos nomás así, a veces lo recibimos nomás por recibirlo. But you will be receiving a spiritual communion because you're watching this tonight. Hoy también van a recibir la comunión espiritual porque lo están mirando. Only in the next world will we fully understand why God permitted this for his family of Christians here. Solamente cuando ya estemos en el otro mundo vamos a entender por qué Dios permitió esto a nuestras familias. For myself, I discovered something. De mí mismo yo aprendí algo. I miss all the parishioners very much. Yo extraño mucho a los feligreses, mucho. A part of me is not here. Una parte de mí no está aquí. Everybody else has different experiences of what's happened to your families and businesses and just all kinds of. Todos los demás tenemos diferentes experiencias, qué es lo que ha pasado con nuestras familias, con nuestros trabajos o nuestros negocios. Let me tell you very quickly before we finish about spiritual communion. Déjenles digo muy rapiditamente, antes de terminar, sobre la comunión espiritual. Yesterday I went to the hospital. Ayer fui al hospital. There was a man who came to mass every day. Ahí estaba un hombre que venía a misa todos los días. He was an anciano. He was a real oldie. He was a 100 años más o menos. Y todavía está manejando la iglesia todos los días. Oh, sorry. And he was dying. Pero se estaba muriendo. I haven't seen him for a while. Ya tenía días que no lo miraba. And he was a very loud person. Era una persona con una voz muy fuerte. When he said an intention, everybody jumped. Cuando él decía una petición, todos brincaban. He would say, Señor! He couldn't hear, Lo podíamos escuchar. Nobody knew what to do. No sabíamos qué hacer, But we really miss him. pero lo extrañamos mucho. He could not receive communion. Y él no podía recibir la comunión. He was too ill. Estaba muy enfermo. He recognized me, but he couldn't swallow. Me reconoció, pero no podía pasar la comunión. He received a spiritual communion. Pero él recibió la comunión espiritual. And I'm going to pray a prayer of spiritual communion at the end of Mass. Al final de la misa voy a hacer una oración de la comunión espiritual. You see, Jesus can come in any way he chooses to. Jesús puede venir a nosotros de cualquier manera que él escoja. He walks through walls. Él camina y traspasa las paredes. He is not here physically in his body as a human being right now. Ahorita él no está como un ser humano. We will see him in the Eucharist, Pero lo vamos a poder ver en la Eucaristía, but also in the Word of God pero también en la palabra de Dios and in people, because we're all children of God. y en las personas, porque todos somos hijos de Dios. There's something good in almost everybody.
hay algo bueno en casi todas las personas and in all kinds of ways in our lives. y de muchas diferentes maneras en nuestra vida. But I placed the communion right on this man's chest, Pero le puse la comunión en el pecho de este hombre and that was his last sacrament, y esto pasó, what was that? I'm sorry. the last Eucharist. Okay, y eso fue su última comunión. That's the last sacrament is your last El communion. último sacramento de la comunión que recibió él. And I prayed for him, Y oré por él. and Jesus came in. Y Jesús vino. So we are not separated from Jesus in communion while we cannot come in. En la comunión no podemos estar separados mientras que nosotros no podemos entrar. That's especially true at this Mass, Y es verdaderamente cierto en esta misa. because before this happened, we had almost 800 people here. Antes de que pasara todo esto, venían aquí con más de 800 personas. Now 25 or so. Ahora 25 o más o menos. But Jesus has a good plan for us. Pero Jesús tiene un buen plan para todos nosotros. We're all on a journey. Todos estamos en camino en una jornada. See, the disciples received something. He gave them something to do. Él les dio algo a los discípulos, algo que hacer. We're still on earth. Y todavía estamos en el mundo. It doesn't last very long. No dura mucho. When we're young, we think it's going to last a long Cuando time. estamos jóvenes sí pensamos que va a durar mucho la vida. At my age, it may not so long. Pero a mi edad ya creo que ya no mucho. But God has a plan for each child here and every adult. Pero Dios tiene un plan para cada niño aquí y para los adultos también. It's just as exciting as the apostles. Él también está regocijante como los apóstoles. We're all writing a book, you know. Todos estamos escribiendo un libro Each day is a page. y cada día es una página. Sometimes we go to confession because we got to erase something. Hay veces que tenemos que ir a la confesión para borrar algo. But today is a page for your first communion. Pero ustedes, ahora es una página para ustedes que van a recibir su primera comunión. And it's a special first communion because each child has an individual mass this year. Y es una muy especial primera comunión porque cada niño tiene una misa este año. No como antes que lo hacíamos en grupo. Instead of millions and millions of children in one mass, you know. En vez de millones y millones de niños en una sola misa, ahora este año cada quien tiene su misa. What I'm saying is what you're experiencing may never happen again. Tal vez esta experiencia de ustedes, para ustedes, nunca va a pasar, nunca va a llegar otra vez. So we thank God for our lives. Entonces, démosle gracias a Dios por nuestra vida. Jesus disappeared, but he's still here. Jesús desapareció, pero aún está aquí. And our job is to find him Y nuestro trabajo es buscarlo and to do in our lives what he asks us to do. y hacer lo que Él nos manda. That's why I'm waiting to invite more people in the church until my boss tells me what to do. Por eso yo estoy esperando con paciencia para que mi patrón me diga, ya puede venir más gente. All of us are obedient to God. Todos somos obedientes a Dios. That's what makes us human. Es lo que nos hace humanos. Amen. Amén. De pie. El símbolo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por el Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que a los profetas.
Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo en los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En compañía de todos los creyentes, ofrezcamos todas nuestras necesidades. Por todos los miembros de la Iglesia, especialmente por los que han recibido algún sacramento, para que reciban la presencia de Dios en sus vidas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que recientemente están desempleados, para que Dios los mire con gracia y les proporcione el trabajo suficiente para mantener a sus familias, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestras queridas madres, vivas y difuntas, especialmente por aquellas cuyos nombres están en este altar, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las enfermeras, enfermeros y médicos, y por los que están en las líneas de enfrente en estos momentos difíciles, para que Dios los fortalezca y les dé la paz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas que están aisladas por la enfermedad, que la gracia de la presencia de Dios entre ellos les traiga consuelo y paz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta reunión eucarística, para que amemos a Jesucristo y lo santifiquemos como Señor en nuestros corazones, y por aquellas intenciones que mantenemos en silencio en nuestros corazones, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios de misericordia y bondad, escucha benignamente las súplicas de tu pueblo aquí reunido y concédenos lo que necesitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu felicidad. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuyo unigénito, nuestro mediador, vive para siempre y está sentado a tu derecha para interceder por nosotros, concédenos acercarnos llenos de confianza al trono de la gracia y obtener así tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestras pequeñas, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y comen todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Llevamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alejandro y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida, el cáliz de salvación, en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, meditamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, los que caen en tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Pues el reino, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De todos nos invitado a la cena del Señor. Señor, en mi casa, el cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. Antes de nos reciben comunión, tenemos a orar esta oración para comunión espiritual por todos que vivieron afuera, or wherever you are. Mi español. May Jesús,
Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, puesto que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí en me unieras totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Primero, primera comunión, por favor. Y sus familias. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre ni sed, el que crea en mí. Pan de vida, danos siempre de ese pan, tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. Pan de vida, danos siempre de ese pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan. El que coma de mi carne y beba de mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré. Pan de vida, danos siempre de ese pan, tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo el que crea en mí, aunque muriera, vivirá. Pan de vida, danos siempre de ese pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan.
Oremos. Te pedimos, Señor, que los dones que hemos recibido de tu altar enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria celeste, para que, siguiendo las huellas de nuestro Salvador, tendamos siempre a la meta a donde nos ha precedido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense por algunos anuncios, por favor. Misa diaria de lunes a viernes, transmisión en vivo a las 6 p.m. Por favor, continúe consultando nuestro sitio web para obtener información actualizada. Debido a una ayuda de la Arquidiócesis, estaremos distribuyendo cajas de 25 libras de producción USA a partir del lunes 25 de mayo de 9 a.m. a 12 p.m. La distribución será en la entrada del auditorio. Siga las señales. Gracias a todos los que nos están ayudando y apoyándonos financieramente en este momento de necesidad. El dar en línea es una excelente manera de continuar su diezmo. Todavía estamos aquí para ustedes en todo lo que podamos, hasta que podamos abrir las puertas de la iglesia de nuevo. Gracias del Padre Gary y de San Eduardo. La oficina parroquial sigue abierta con horario limitado. El domingo nuestra iglesia estará abierta para la adoración con la exposición eucarística de 8 a.m. a 1 p.m. Gracias y que tengan bonita tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre todos. La misa terminado. Vayamos en paz. Y felicidades a todos.